escuela transforma. Muy buenos días, ¿no? Siempre una alegría poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Eh, Agradezco a José María, ¿no? Por ser el link para que pueda estar con ustedes en esta mañana. Es una bendición realmente y es una bendición también siempre estar aquí en Colombia. Eh, Colombia fue la segunda nación que comenzamos las escuelas, las capacitaciones de parte de nuestro instituto. Primero en Brasil y en segundo lugar fue Colombia hace casi, creo, 9 años más o menos que comenzamos aquí. Bien, am, yo quiero desafiarlos con las siguientes afirmaciones. ¿En qué momento y lugar de la historia podríamos identificar las siguientes afirmaciones? Las personas, especialmente las más educadas, rechazan la religión tradicional. Hay una aceptación de las religiones orientales. Se practica la astrología. Las clases altas corren tras el placer. La educación enfatiza el conocimiento sobre el carácter y produce multitudes con una educación mediocre. Las competiciones atléticas y olímpicas se han convertido en competiciones profesionales. La homosexualidad está aumentando. Los hombres que quieren ver mujeres desnudas no tienen que ir muy lejos para encontrarlas. Los argumentos actuales están llenos de sensualidad y adulterio. Y los movimientos de liberación feminista o femenina han llevado a las mujeres a asumir roles activos en una cultura antes machista. La maternidad ha sido despreciada y tener hijos es considerado inconveniente. Y el aborto se practica comúnmente. Serían golpes. Tiempo y lugar. No sé si alguien se atrevería a mencionar unas dos o tres personas que pudieran decir tiempo y lugar. Tiempo y lugar. Las afirmaciones corresponden a hoy y el lugar, el mundo entero. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, me dieron esa definición que acaba de dar Albertico, es en todo el mundo y en todo momento, 24/7, 365. Ujú. Una Es- última persona. Estamos perdiendo las universidades. Los conceptos de inteligencia se han ido transformando y de allí es donde salen los precursores o los discipuladores a las naciones. Pero vaya discipulado el que están dando. Muy bien, gracias, ¿no? Por las intervenciones. Eh, Ese conjunto de afirmaciones eh, correspondieron exactamente a las características de la Grecia decadente hace 2000 años atrás, o más de 2000 años, similares a la de la civilización occidental hoy. ¿Qué es lo que podríamos indicar en relación a esa realidad? Yo compartí en estos días que me reuní con José María, le compartí algunos datos de un test que hemos estado realizando con estudiantes del instituto en diversos países, pero específicamente en Venezuela. Realizamos el año antes pasado para un primer grupo de más o menos 900 personas, cristianos, evangélicos de Venezuela, de todos los lugares, todos los rincones de Venezuela. Entre ellos, alrededor de 20% deben ser pastores más o menos, de todas las denominaciones. Un test llamado test PERS,
Ese test permite evaluar cuál es la cosmovisión que yo poseo, considerando tres opciones. La primera es la cosmovisión teísta bíblica. Significa pensar bíblicamente en relación a todas las esferas de la sociedad, de la cultura. La otra opción es la humanista secular, la perspectiva a partir del hombre, ¿no?, como centro que define sin revelación divina, el humanismo. Y en tercer lugar, la cosmovisión estatista o socialista. El test PERS, que fue creado hace 38 años por el Instituto Nehemías en Estados Unidos, entonces nos dice que coloca eso como definición de cosmovisión, la cosmovisión socialista. No está haciendo referencia necesariamente a partido político socialista, pero sí a una cosmovisión que tiene ciertas peculiaridades y características, y la más importante es que es estatista, centrada en el Estado. Entonces tenemos estas tres opciones que son demostradas por las respuestas a las afirmaciones que se realizan en ese test. Bien, lo hicimos hace 2 años más o menos para un primer grupo de 900 personas en Venezuela. Teístas bíblicos, o sea, que piensan bíblicamente en relación a las esferas de la cultura, 1,4%. Teístas bíblicos. Humanistas seculares, 27%. Y estatistas o socialistas, 57%. Son números redondos, ¿no? Tienen alguna coma tanto, pero ese es más o menos el grueso, o sea, más o menos 85. Yo acabo de tener la información de 800 estudiantes que comenzaron hace 3 meses o 4 meses en Venezuela también, más o menos el mismo porcentaje de pastores de todas las denominaciones, jóvenes, empresarios, personas de todas las áreas de influencia, cristianos evangélicos. También los números son muy similares. Entonces, tenemos un conjunto de alrededor de 85% o más de cristianos evangélicos en Venezuela, que su cosmovisión es humanista secular o es estatista socialista. Y hemos hecho ese mismo test para estudiantes aquí en Colombia, en Brasil y en otros lugares, incluso en Cuba, donde tenemos también, estamos desarrollando una escuela hace 1 año y medio. Entonces, el número de cristianos que tienen una cosmovisión bíblica mejora un poco, pero no mucho. Tal vez para 1,7, para 2% o hasta 3%. Entonces, los números en general se mantienen en el número de 85% o más que tienen una cosmovisión que no es bíblica. Entonces, cuando pensamos sobre cómo fue construida la civilización occidental, ustedes saben, son 3 principales vertientes. Tiene que ver con la estructura jurídica romana, Grecia y su filosofía, y principalmente la influencia del judaísmo y el cristianismo. Y entonces estamos observando ya tal vez 150 o más años un retroceso de la civilización occidental en todos los campos, como ya acabamos de mencionar, las características de la Grecia decadente, y que la civilización occidental tiene características muy similares. Y ustedes eso lo ven, lo conocen, lo observan. El asunto es cómo llegamos a ese punto. En realidad, no vamos a entrar aquí a tratar temas sobre historia, pero evidentemente en algún punto la iglesia, que le fue dada la responsabilidad de discipular a las naciones, dejó de hacerlo de manera eficiente, consistente,
constante, permanente e intencional, dejó de hacerlo. Hemos crecido, ¿no? En términos de números, a través del evangelismo, de la implantación de iglesias, ¿no? Principalmente aquí en América Latina hemos tenido un crecimiento gigantesco, ¿no? En los últimos 40 años, 50 años, se ha disparado ese crecimiento numérico. Sin embargo, continuamos observando estos aspectos de una civilización en decadencia. Y los cambios solo vendrán si existe una iglesia que se proyecta en el largo plazo. Nosotros vamos a tratar eso, vamos a compartir un poco sobre eso mañana en Global Family, ¿no? Como ya lo explicó el pastor José María. Entonces, estaremos compartiendo un poco más sobre eso. Y la escuela propiamente también va a tratar de esas temáticas, de la tarea de discipular la nación y cómo debemos hacerlo. Y yo no tengo mucho tiempo, pero me gustaría mencionar algunos de los contenidos principales que estaremos tratando en la escuela propiamente, ¿no? Y sí, yo voy aquí a mostrarles algo. Ustedes me dicen si están viendo la imagen. Perfecto, Rodrigo. Estamos viendo de todo. Ah, ok. Bueno, excelente. Bien, déjenme ver si paso a la siguiente imagen aquí. Ok, bien, aquí tenemos 4 ejes fundamentales. Un eje es el reino de Dios, ¿no? El tema central del ministerio de Jesús. Una comprensión más clara, más exacta sobre esto es fundamental. Porque el reino de Dios básicamente, cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno de Dios, ¿no? Cuando Jesús comunica, enseña, él está hablando del establecimiento del gobierno. Aquí compararé el gobierno de Dios. Entonces él da características. Si el gobierno de Dios ha llegado, si yo expulso a los demonios es porque el gobierno de Dios, su autoridad, ha penetrado la historia a través de Jesús en primer lugar. Y luego la comisión es avanzar la agenda de este reino, ¿no? Entonces, este es un tema central. La iglesia necesita recuperar urgentemente este entendimiento sobre lo que es el reino. Yo tengo 61 años, tengo 61 años de iglesia, y yo comencé a escuchar poco después de 30 años de edad, incluso teniendo un seminario teológico a cuestas, 5 años de teología, yo comencé a escuchar sobre el reino, pero antes de eso no escuchaba hablar nada sobre lo que era el reino. Y teníamos algunas ideas bastante equivocadas en términos populares, no digo dentro de la iglesia, de lo que era el reino de Dios. Para muchos el reino era la iglesia. Cuando se hablaba de reino, pensaban, es la iglesia. O es un asunto extraterrestre, ¿me entiendes? Viene de afuera, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, aunque Jesús no estaba hablando de eso, ¿no? No esa era la intención. Entonces, él mismo lo inaugura, ¿no? O sea, ha llegado el reino, arrepiéntanse porque el reino ha llegado. Entonces, hubo una introducción. Ese tema es un tema fundamental que tratamos, ¿no? Entonces, como visión bíblica, este es otro elemento, porque como ya acabo de contarles, eh, la iglesia contemporánea, no solo en América Latina, sino que si observamos la realidad de la iglesia en Estados Unidos, y peor aún, ¿no? En Europa, ella perdió su capacidad de pensar bíblicamente. O sea, no pensamos los cristianos bíblicamente, menos la cultura, ¿no? Menos la cultura. Entonces, este es un elemento que necesitamos recuperar, que es la capacidad de pensar a partir de las escrituras. Las escrituras
el cambio fundamental que ocurrió en Europa a partir de la Reforma fue exactamente porque Martín Lutero y compañía, ¿no? Y todos los otros líderes que le siguieron, Juan Calvino principalmente, ellos pensaron bíblicamente y instituciones fueron creadas o consolidadas a partir del pensamiento bíblico. Entonces, necesitamos recuperar la capacidad de pensar bíblicamente. Otro elemento fundamental es el discipulado de las naciones. Esto evidentemente está muy claro cuando Jesús se despide antes de su ascensión. Ustedes conocen el episodio cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo toda la autoridad y el poder en todos los niveles. Lo tengo, lo he recuperado. Por tanto, vayan y hagan de las naciones mis discípulas, mis seguidoras. Mateo 28 no está hablando de discipulado individual, aunque evidentemente en las escrituras, en los evangelios y en la propia práctica de Jesús tenemos el tema fundamental del discipulado de los individuos, que en mi comprensión mirando la realidad de la iglesia contemporánea, es algo que se ha perdido. Nosotros es muy poco común encontrar este trabajo del discipulado individual, ¿no? Del trabajo de discípulos. Pero aquí el texto en Mateo 28 está hablando esencialmente del discipulado de las naciones. Las naciones se convierten en seguidoras de Jesús, en sus alumnas, como dice el comentario de Matthew Henry, ¿no? Alumnas de Jesús. Entonces, necesitamos entender, recuperar y saber cómo haremos esto. Yo, por lo que escuché al inicio, entiendo de que este grupo está avanzando en esa comprensión. Entonces necesitamos saber cómo efectivamente vamos a discipular a la nación. Porque si no lo hacemos, ella ya está siendo discipulada. La cultura ya está siendo discipulada por otras fuentes, y fuentes equivocadas, ¿no? Y por eso estamos observando los resultados que tenemos hoy en la cultura de la sociedad en todos los campos. Entonces, efectivamente, ¿cómo haremos, cómo vamos a discipular la nación, Colombia, Brasil, Argentina? ¿Cómo lo haremos? Y finalmente, un cuarto eje importantísimo es entender la misión amplia e integral que la Iglesia tiene, que va más allá, aunque sea un punto fundamental, evangelizar, formar comunidades cristianas, pero vamos mucho más allá que eso. La tarea de la iglesia, ¿no? La iglesia o la eclesía. Es interesante esto porque la figura, a partir del origen del el vocablo eclesía, nos traería enormes sorpresas cómo este era aplicado y por qué se usa esta figura cuando en el Nuevo Testamento se establece, ¿no? Lo que es la iglesia, se utiliza esta figura, la eclesía. ¿Por qué esa figura, esa comprensión, ese entendimiento? Entonces, la tarea que nos ha sido dada es amplia y es profunda y nada escapa, nada, absolutamente nada escapa a que sea colocado bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios, ¿no? Todas las esferas de la cultura. Recuperar eso es entonces tarea fundamental de la iglesia. Aquí algunos de los oradores, algunos de los temas, ya yo estoy finalizando, algunos de los temas que estaremos tratando, no sé si se ve ¿se ve? Sí, correcto, Rodrigo, ahí se ve. Ok. Entonces, la iglesia como administradora, por ejemplo, de la agenda del reino, un tema importante, recuperando nuestra cosmovisión cristiana,
sale luz de las esferas de influencia, ¿no? de la sociedad, características de los líderes reformadores, fundamentos para formar una gran nación, negocios a la manera de Dios, cosmovisiones en conflicto, ¿no? Como visión bíblica en educación, ¿no? Este es un tema extremadamente importante, porque exactamente es a través de la educación, sea en el hogar, o sea, institucionalmente o a través de la iglesia, donde podremos enfrentar las cosmovisiones que están prevaleciendo hoy en la cultura, cosmovisión bíblica de educación. ¿Qué es cuáles son los principios de las escrituras sobre el tema de educación? Liderazgo estratégico en una sociedad secular, humanista, posmoderna, las artes en la perspectiva bíblica, el modelo económico bíblico, ¿no? Y nosotros no pensamos en general los evangélicos que existe un modelo económico en la escritura para aplicar a nivel de nación. No tenemos esa comprensión, pero está ahí, instrucciones bíblicas de gobierno civil, esferas de gobierno, que las instrucciones en relación al tema de gobierno, la perspectiva bíblica de eso está llena desde Génesis hasta Apocalipsis, hablándonos sobre gobierno, cómo debe estar estructurado, cómo debe operar. Incluso les lanzo aquí una perla importante. La primera república de la historia es Israel. Los elementos republicanos de la división de poderes fue establecido en Israel. Incluso algunos aspectos, lo que nosotros llamamos democracia, ya comienza a ser practicado en instrucciones que son dadas a Israel. No se le llamaba ni república ni democracia, pero estaban los elementos, las semillas en la institucionalidad de Israel que está en la Torá, ¿no? En la ley, en el Pentateuco, ¿no? Bien, cómo discipular las naciones y la realización de proyectos transformacionales, que forma parte de la capacitación. Y esto ha sido muy interesante ver el resultado una vez que comenzamos a profundizar en el pensamiento bíblico, en todas las áreas, las ideas que van surgiendo sobre lo que debe ser alcanzado, ¿no? Y entonces ahí tenemos la práctica de los proyectos transformacionales que deben ser realizados dentro del periodo de capacitación de 10 meses, ¿no? Algunos de los profesores, tenemos a Stephen McDowell, ¿no? Autor de más de 40 libros, y él ha sido muy influyente en las diversas cámaras de representantes de más de 20 estados en Estados Unidos, con materiales que han sido repartidos a los representantes o diputados, ¿no? Y entonces ha entrenado a personas de más de 100 naciones diferentes durante sus años. Entonces él será uno de los profesores. La doctora Catherine Dunk en la esfera de educación estará enseñando. Ella enseña lo que es la educación providencial, las bases de la educación providencial. Entonces ella estará también con nosotros compartiendo. Genera un gran impacto porque ella compara cómo es la educación progresista que opera hoy en la sociedad occidental versus la educación providencial. Autora de dos volúmenes de historia providencial de 1000 páginas cada uno, los ha escrito en 35 años, escribir esos dos volúmenes de 1000 páginas cada uno, desde la historia en la perspectiva de Dios conduciendo la historia de Dios con los hombres. Entonces tenemos a Catherine Da. Ricardo Wagner de Brasil él estará enseñando también sobre la influencia de la filosofía griega en el pensamiento cristiano. Va a ser muy interesante eso. Linda Márquez estará hablándonos sobre el tema de familia y la defensa de la familia en la sociedad actual. Y aquí Pablo Ritzel de Brasil estará hablando sobre el arte en la perspectiva bíblica. Ese tipo que ustedes están viendo ahí también estará compartiendo, ¿no? Ok, y Rubens Cartacho, área de educación, habiendo formado escuelas y dirigido escuelas en educación por principios en Brasil. Doctor Marvel Ailes en el tema eh, de gobierno, principalmente gobierno. Él estará tratando la esfera de gobierno, ¿no?
Y así tenemos dos o tres más eh, profesores que estarían este año aquí ministrando. Bien, entonces queremos cariñosamente invitarles, ¿no?, a que puedan integrarse, ¿no?, a esta escuela, a esta capacitación, que nos va a ayudar a consolidar algunos pensamientos que tenemos, pero vamos a darle una consistencia a eso a partir de las bases bíblicas, ¿no?, de las bases bíblicas, que son las más importantes. Y va a ser importante también ver cómo la iglesia impactó en la historia desde su creación, desde su nacimiento. Y hay episodios importantes de la transformación de las naciones a través de una iglesia que entendía su tarea de discipular la cultura, aunque no lo expresase de esa manera, pero ella sabía y transformó e impactó. Entonces, mucho de lo bueno que tenemos en la sociedad occidental hoy es resultado de la iglesia discipulando esa cultura, ¿no? Y necesitamos conocer esa historia porque en general los cristianos no la conocemos, no sabemos, ¿no?, en qué punto, en qué momento, cómo era y cómo quedó después que la iglesia intervino, ¿no?, a través de la influencia con los principios de la verdad bíblica. Entonces, bien, entonces entrego, ¿no?, ya el micrófono y agradezco, ¿no?, vuestra gentil atención. Gracias, Rodrigo, gracias. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tenerte. Sabemos que el instituto ha funcionado algunos años aquí en Colombia, en diferentes ciudades. Creo que no alcanzó José María a estar a Augusto aquí, que es el que representa al instituto aquí en Colombia. Bueno, hemos orado por él, está un poco quebrantado de salud. Em, Rodrigo, quería preguntarte acerca de la bibliografía. Básicamente hay una bibliografía, pero todos pueden tener acceso a la bibliografía que has dicho también. ¿Cómo se maneja el tema de la escuela con los libros que se manejan dentro de la escuela? Sí, sí, hay un mínimo de 6 libros que se incluyen y que se entregan para los estudiantes. Voy a mencionar por lo menos dos de ellos. Uno es La transformación de las naciones de Marvel Isles, que explica nos va contando, ¿no?, históricamente cómo las áreas de la sociedad fueron siendo alcanzadas, ¿no?, por la iglesia. Es un recorrido histórico bien interesante. Y también tenemos al libro de Bob Moffitt, que lamentablemente ya no contamos más con él como profesor. Él enseñó 10 años seguidos en el instituto, él está ahora ya con 83 años y Mm, ya no puede seguir el ritmo de estar enseñando. Entonces tenemos el libro de él que es Si Jesús fuese alcalde, ¿no?, que claro, algunos de ustedes ya tal vez tienen referencia o lo conocen. claro que Y sí. habrán otros materiales también que se incluyen. Además de eso, estamos ofreciendo siempre para los estudiantes otros libros, otros materiales que contribuyen. Y este año vamos a incluir, si el Señor lo permite, vamos a incluir un libro sobre el tema gobierno civil de Stephen McDowell, que es Gobernando sobre la Tierra, la cosmovisión bíblica del gobierno civil. A otro que ya lo hemos traducido y esperamos publicarlo también este año, de Stephen McDowell, es Administrando la Tierra, la cosmovisión bíblica de economía. Ese yo lo traduje tanto al portugués como al español. Espero que hasta mitad del año lo tengamos también ese material. Y un libro extraordinario que ya tenemos los derechos para publicarlo, que es Impacto Demoledor, cómo el cristianismo transformó la civilización. Oye, Eh, y en cada esfera y cómo fue impactando, ¿no? Un libro de más o menos 400 páginas. Esperamos tenerlo también este año para contribuir con los estudiantes. No forma parte de los materiales que se le entregan a los estudiantes, pero lo estaremos también disponibilizando.
Cuando comenzamos nosotros el instituto hace 14 años en Brasil, casi no había material. Ok, Así, uno contaba con una mano, ¿no? O dos manos máximo los títulos que pudieran ayudarnos, pero ahora ya tenemos bastantes más materiales a disposición, ¿no? Tanto en portugués como en español. Así que vamos a contar con materiales también que se le entregan a los estudiantes. excelente. Rodrigo, tú fuiste parte de los traductores o el traductor de la República Hebrea. Tengo entendido que Sí, sí, yo lo traduje ese libro sí al español. háblanos un poquito de ese libro que aunque no haga parte de la escuela, pues es un libro clave dentro del entendimiento de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. La República Hebrea es un libro extraordinario escrito por Enoch Wines en 1852. Y Wow. entonces, sí, sí, 1852. Entonces, es una fuente muy confiable y tiene una base muy sólida sobre cómo estaba constituida la estructura de gobierno basado en los principios de la Torá. De hecho, hay un comentario interesante que se realiza ahí, es que eh, Platón y su República, ¿no? El libro de la República que él escribió, se dice de que él se inspiró en Moisés. Él se inspiró en Moisés. Uno no piensa que hay ese tipo de conexiones, pero sí la hubo. Y entonces ahí se explica con meridiana claridad, ¿no? Cómo estaba y cómo, fíjense una cosa muy interesante, porque nosotros tenemos una idea sobre teocracia medias raras. Pero ahí, entonces, él nos explica en Owens realmente cómo era el concepto teocrático que operaba en Israel, ¿no? Porque Israel tenía elementos de democracia, tenía la base de lo que conocemos hoy como Senado, tenía la base de lo que hoy conocemos como representantes, estaban ahí los elementos esenciales. Y Enoch Wine nos va explicando eso con detalles, es una cosa impresionante. Am, no tenemos prácticamente ejemplares, tenemos que hacer una nueva edición, pero José María, él lo tiene, ¿sí? Y él lo ha estado leyendo, me comentó la República Hebrea, ¿no? Eh, Realmente esto hierve nuestra cabeza, nuestro cerebro, cuando comenzamos a ver eso, decimos, wow, ¿y eso de dónde salió? No teníamos antecedentes sobre eso. Así que esperamos poder hacer una segunda edición dentro de este año y poder distribuirla aquí en Colombia para los líderes, ¿no? Para que conozcamos ese tema tan importante, tan relevante. Gracias, Rodrigo. ¿Estos libros se pueden conseguir por Amazon? ¿Alguno de ellos, Rodrigo? Sí, la República Hebraica está en versión, ¿cómo se ¿Tal? llama? Versión virtual en Sí. Amazon, la República Hebrea, la República Hebrea, sí. Y los dos libros de esta mujer oriental que me llamó la atención, poder conocer la historia de Dios desde el comienzo. No tengo seguridad, no Ok, tengo seguridad. Yo tengo los libros físicos de 1000 páginas cada uno, los uf, dos. El primero va de Adán hasta Julio César y el segundo de Julio César hasta Constantino. Y oh, luego ella está trabajando, escribiendo de Constantino hasta la Reforma Protestante. Yo no sé cuándo terminará, pero ella está empeñada en eso. Entonces, el primer volumen se demoró 30 años en escribir. Para wow, obtener las fuentes correctas, visitando bibliotecas, libros de historia en Estados Unidos. Ella vive en Estados Unidos, ¿no? Y el segundo se demoró 4 porque ya existía el computador, pero en la época anterior era solo a máquina de escribir, ¿no? Entonces, obviamente, se demoró un poco más, ¿no? Pero fueron 30 años de investigación. Entonces, algo es una obra inédita, creo yo, a nivel global, que no tendremos algún material como ese sobre contarnos la historia desde la perspectiva providencial. Entonces, excelente. está a la venta el libro físico, yo sé que ella lo tienen a la venta, pero el formato digital yo no sé, realmente no le pregunté. Ok, te agradecemos, Rodrigo, por tu tiempo esta mañana. Sabemos
para que los que están en Bogotá, vamos a estar de 8 a 12, José María, estoy bien, ¿no? En Global Family. Rodrigo va a estar allí también dando una inducción a la escuela. Ahora sí, cuéntanos un poquitico. No sé, Rodrigo, si tú debes salir ya para no afectar tu tiempo o puedes estar Sí, un poquito más. yo puedo estar 2 o 3 minutos más. Dale, Sí, sí, sí. tranquilo. Dale, José María. Entonces, dinos la agenda de mañana, donde también va a estar Rodrigo. ¿De qué se trata? Mañana sí, a partir de las 8 de la mañana, con todas las personas que estén interesadas, que quieren averiguar un poco más del modelo, de los horarios, de los días. La verdad estamos en ese ajuste de los horarios. Hay opciones de que sea un día, de que sean 2 noches. Todo eso lo estamos coordinando con Rodrigo y con Augusto, pues también para mirar el tiempo de los profesores, porque como se dieron cuenta, son profesores internacionales, extranjeros, entonces también en la agenda de ellos nos tenemos que acomodar. Y paralelo, ellos tienen 3 o 4 grupos aquí en Colombia. Entonces, lo que hacen cuando traen al invitado es por 10 días más o menos hacer una ronda por Colombia en diferentes ciudades. Entonces, pues les esperamos también. He estado compartiendo con Rodrigo de que haya como un módulo mixto de personas que de pronto no puedan estar todo un viernes, por dar un ejemplo, por su tema laboral, pero que la clase quede grabada o que se inscriban. Hay personas de otras ciudades y a propósito saludo al pastor Francisco Sepúlveda de Cali con su familia. Ellos siempre han estado muy interesados y Excelente. hoy aceptaron la invitación. También se está tratando de armar un grupo en Cali. Estamos en todo ese proceso, pues la verdad cuando Augusto me buscó, pues a mí estas cosas me animan. Claro que Yo sí. le digo, Augusto, pero me pone más trabajo, hermano. Y en mi casa me preguntan, ¿y también se va a meter en eso? Le digo, pues es que, es que me gusta entretenerme, le digo yo. Excelente. Entonces, pero la verdad les motivo, o sea, yo cuando veo, escucho a Rodrigo haciendo este resumen y la experiencia de algunos de ellos los he conocido como Stephen, por ejemplo, McDowell es un hombre que escribe con una revelación tremenda y yo siempre he creído que uno nunca puede parar de estudiar. Ustedes saben que Global Family es una congregación por la gracia de Dios muy joven, Ujú. pero ellos ven en sus pastores un ejemplo de que nunca paramos y hacemos diplomados y nos metemos en una cosa y esto de la educación me dejó así motivado porque siempre he hablado que hay una sola cosa que el Señor Jesús nos mandó a hacer, fue discípulos y lo demás es entretenimiento. Y Ok. si no hay discípulos, tú un día, Walter, estabas predicando sobre seguir sus pisadas, que era un dicho del discípulo con su maestro. Entonces, pues motivarles, estoy muy bendecido y pues yo creo que el tema virtual, mixto, mejor dicho, como sea, pero que lo hagamos. Pero lo O hacemos. sea, sí, que lo hagamos, esa es Claro. la clave. ¿Sí? Gracias, José María. Antes de que se nos vaya Rodrigo, Rodrigo, a veces se piensa que esto es solo para pastores. ¿Quiénes pueden ser parte de este Instituto Transforma en cualquier lugar de Latinoamérica para que eso quede muy claro? Todo el mundo puede participar. Fíjense que es interesante que cuando Moisés en la Torá, ¿no? Y Dios le revela y le dice que sus hijos aprendan, enséñenles, disipúlenlos con el contenido de la Torá, que era el texto fundamental, el texto básico. Ajá. Y entonces ahí lo que nosotros vemos es, debe haber un discipulado integral con todos los contenidos de la Torá para todo el mundo, desde niños. Desde niños. Todos tienen que conocer la Constitución hebrea. Sí, Excelente. nosotros pensamos, ¿cuál es la Constitución hebrea? Bueno, básicamente Éxodo 20, 21, 22 y 23. Ahí está la esencia de lo que es la Constitución orgánica, ¿no? de Israel. Pero tenían que enseñarle todo el contenido. Entonces, nosotros creemos y enfatizamos que todo el mundo puede participar. Por ejemplo, los padres, ¿no? Es importante que ellos conozcan la cosmovisión bíblica, las bases, para que ellos disipulen a sus hijos con el contenido bíblico. Entonces, de todas las profesiones, ¿no?
hermanos de todas las profesiones y pastores, claro, sin duda, los invitamos, pero en general los pastores se representan entre 20 a 25% de los estudiantes de la escuela del reino. Excelente, Rodrigo. José María, oremos por Rodrigo, por favor, que esto podamos llevarlo a toda nuestra nación, a nuestro continente, que el alcance sea mayor, porque vale la pena ser entrenados y equipados para ver una transformación real, ¿no? Entonces, antes de que salga Rodrigo, agradeciéndote mucho, Rodrigo, nos veremos con el favor de Dios mañana allí para poder recibir esta inducción. Y José, se va a transmitir, ¿cierto? Para que todo el mundo pueda verlo. Sí, señor, se va a transmitir. Perfecto. Vamos a crear un link para hacer la transmisión de todos los que quieran Canal de Global participar. Family, ¿cierto, José? Desde el canal de Global Family. Exactamente, desde Hay un Global canal Family. en YouTube llamado Global Family para todos los que quieren estar en esta inducción. Global Family, así se llama el canal, en YouTube. Y en el en vivo, ustedes podrán tener acceso entonces allí. José, oramos por Rodrigo porque tiene que salir y enseguida hablamos un poquitico de los costos para que la gente tenga entendimiento de esta parte. Oramos por Rodrigo, José María, por favor. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por Rodrigo, por su casa, por todos los liderazgos que ha podido levantar en Brasil y en diferentes naciones, los profesores. Gracias por haberles revelado, instruido, haber puesto esta carga sobre sus hombros. Bendecimos sus vidas de haber tomado y asumido lo que tú les has encomendado a hacer, Señor. Que cada día más les rodees de gracia, de favor. Que estos principios de tu palabra se extiendan a cada rincón de Colombia, Señor. En cada continente de la tierra, en cada municipio, en cada vereda, Padre. Y tu palabra sea revelada y sea instruida. Danos la gracia para multiplicarlo, Señor, para invertir no solamente tiempo, sino también inclusive recursos para poder capacitarnos en el propósito que tú tienes con nosotros. Bendecimos sus vidas, Señor, y que tú le guardes en el hueco de tu mano todos los días. Es en el nombre precioso tuyo, Jesús. Amén.